Buenos días, nosotros somos el grupo de fermentación alcohólica y acética enfocada como método de conservación por inhibición del crecimiento de microorganismos. Los participantes de este seminario son Nicole Tatiana Díaz Valenzuela y Estefanía Rodríguez Vargas. Contenido. Para iniciar hablaremos de algunos aspectos generales de la fermentación, pasaremos a la clasificación de las fermentaciones, ya después entraremos a nuestro tema que es la fermentación alcohólica, donde hablaremos un poco de historia, las levaduras que la fermentan, los factores de control, la conservación de alimentos y pasaremos asimismo a la fermentación acética, donde hablaremos de historia, bacterias implicadas en el proceso, los factores de control y la conservación de alimentos. Ya para terminar, daremos algunas conclusiones de nuestra exposición. ¿Qué es la fermentación? Bueno, en términos generales, la fermentación se describe como un proceso de oxidación en el que la transformación de moléculas complejas a moléculas simples lleva a la generación de un producto final orgánico con liberación de energía. A diferencia de los procesos de oxidación comunes, donde el oxígeno o cualquier compuesto inorgánico oxidado es el que actúa como aceptor final, la energía química en la fermentación deriva de un proceso químico de fosforilación, por el que sea una transferencia de electrones que conduce a la generación de un compuesto orgánico oxidado. Desde el punto de vista bioquímico, la fermentación es un proceso metabólico generador de energía en el cual tanto los dadores como los aceptadores de electrones son compuestos orgánicos. En la fermentación, el sustrato da lugar a una mezcla de productos finales, unos más oxidados que él y otros más reducidos. Los sustratos fermentables no pueden ser ni muy oxidados ni muy reducidos. Los carbohidratos son por esta razón muy buenos sustratos para los procesos fermentativos, aun cuando las bacterias pueden también fermentar ácidos orgánicos, aminoácidos, piridinas o pirimidinas. Bueno, para hablar un poco más a fondo de la fermentación, vamos a hablar de la fermentación de la glucosa. Como podemos observar en la imagen, la glucosa es el principal sustrato de las fermentaciones. Entonces, en la imagen tenemos un ejemplo de la fermentación láctica, la cual la tenemos nada más para describir el proceso. Entonces, la fermentación de la glucosa es un azúcar utilizado por todos los organismos capaces de fermentar cualquier hidrato de carbono. Se inicia siempre por una fosforilación a expensas de ATP para formar glucosa 6-fosfato. Este se acaba convirtiendo en ácido pirúvico, siguiendo una de varias rutas posibles. El ácido pirúvico es el intermediario metabólico central del metabolismo fermentativo de todos los hidratos de carbono. Las reacciones que intervienen entre la fosforilación inicial de la glucosa y la formación de pirúvico son de tal naturaleza que permiten la generación de ATP en exceso sobre el aporte requerido en la fosforilación del sustrato. A veces todo el rendimiento energético de las fermentaciones es una consecuencia de las reacciones que proceden a la fermentación de pirúvico. Este es un compuesto más oxidado que la glucosa y su formación va acompañada por una reducción de nucleótido más oxidado que la glucosa y su formación va acompañada por una reducción de nucleótidos de piridina. Para que la fermentación alcance su balance final de oxidación-reducción, los pirinucleótidos reducción deben ser reoxidados. Esta reoxidación ocurre en las últimas etapas de transformación de pirúvico en los productos finales de la fermentación. Como podemos observar acá, está el ácido pirúvico y por acción de las bacterias o microorganismos respectivos de cada fermentación se da el producto final. Desde el punto de vista microbiológico, en la actualidad se entiende como fermentación aquel proceso en el que los microorganismos producen metabolitos o biomasa a partir de la utilización de sustancias orgánicas, en ausencia de oxígeno para la fermentación alcohólica o en presencia de oxígeno para la fermentación acética. Esta descomposición de sustratos es llevada a cabo por enzimas producidas por los microorganismos para tal finalidad. Clasificación. En la siguiente tabla explicaremos acerca de los tipos de fermentación, pero haremos más énfasis en la alcohólica o etanólica y la acética. En la alcohólica o etanólica encontramos microorganismos fermentadores
como lo son los saccharomyces. Entre sus sustratos está el maíz, la caña de azúcar, remolacha, jugos de frutas. Y como producto final podemos encontrar algunos tipos de licores, bebidas destiladas, salsas, cervezas, vinos y demás. Entonces, la siguiente sería la láctica homofermentativa, heterofermentativa. Entre sus microorganismos fermentadores, Bacillus lactobacillus, Streptococcus. Algunos de sus sustratos son la leche, vegetales, sacarosa, y el producto final que los vemos hoy en día, yogur, quesos, mantequilla, kumis y demás lácteos. La siguiente sería la propiónica. Microorganismos fermentadores serían Propionibacterium. Sus sustratos serían productos lácteos, glucosa, sacarosas, pentosas y ácido láctico. Y como producto final, ácido propiónico, ácido acético y otros ácidos. La siguiente sería la butírica o butanoica. Microorganismos fermentadores sería Clostridium butyricum. Su sustrato sería polisacáridos, el glucógeno, glucosa, proteínas, aminoácidos, purinas, etanol y demás. Entre sus productos finales encontramos el butanol, los alcoholes, las cetonas, el ácido, el fórmido láctico. El siguiente sería la fórmica o ácido mixta. Como microorganismos fermentadores encontramos el Enterobacter, el Proteus vulgaris, Aerobacter o Aerogenes. Entre sus sustratos la glucosa o lactosa y como producto final el vinagre, la glicerina, disolventes, el ácido acético, el láctico y el málico. También encontramos otro tipo de fermentación metánica. Su microorganismo fermentador es el Metanobacterium. Sus sustratos son alcoholes, ácidos y dióxido de carbono. Como producto final encontramos el gas metano. Importante, la acética, que es de la que haremos énfasis un poquito más adelante. Como microorganismo fermentador encontramos el acetobacter, bacterias ácido-acéticas. Su sustrato es el etanol. Y como producto final encontramos el ácido acético, el vinagre y algunos encurtidos. La fermentación alcohólica fue determinada cuantitativamente por Antoine Lavoisier en el año de 1743 a 1794, quien estudiando esta fermentación enuncia el principio de conservación de la materia y para ello expresa una ecuación algebraica describiendo un poco este fenómeno. Ya posteriormente, para el año de 1778 a 1850, Gay-Lussac expresa lo mismo con la ecuación que se puede observar en la diapositiva, la cual lleva su nombre y básicamente lo que dice es que se obtiene etanol a partir de glucosa. Ya en el año de 1822 a 1895, es Louis Pasteur quien demostró que aquellos microorganismos viven y se desarrollan a expensas de las materias primas azucaradas, descomponiéndose en alcohol y dióxido de carbono. Posteriormente, Edward Buchner, en el año de 1860 a 1917, efectuó un descubrimiento muy importante, el cual contabilizaba que los microorganismos fermentativos estaban en las células vivas de las levaduras, que son los microorganismos que más actúan en esta fermentación. La fermentación alcohólica es un proceso biológico que se desarrolla en plena ausencia de oxígeno y está originado principalmente por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, que por regla general son azúcares, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón y entre otros. Es decir, cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa. Para obtener como productos finales alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono y moléculas de ATP. Estos a su vez se emplean para la elaboración de algunas bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, la sidra, el vodka y entre otros. En cuanto a la reacción bioquímica de esta fermentación, hay que tener en cuenta que la primera etapa es la glucólisis.
Para iniciar esta vía de fermentación es necesaria la producción de piruvato, el cual es obtenido principalmente como producto final de la glucólisis. En esta ruta metabólica, a partir de una molécula de glucosa, se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH y 2 de ATP. Para convertir el piruvato a etanol se requiere de 2 pasos enzimáticos. El primero es en el que se libera dióxido de carbono y en este paso el piruvato de 3 carbonos pasa a convertirse en el intermediario llamado acetaldehído de 2 carbonos y una molécula de dióxido de carbono. La enzima que se encarga de esta reacción es llamada piruvato descarboxilasa. El acetaldehído después es convertido a etanol mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, que durante este proceso es convertido en una molécula de NADH en NAD. Esto es muy importante porque de esta forma pues se regeneran las moléculas de NAD que son necesarias para que la glucólisis pueda llevarse a cabo. Las materias primas que se utilizan para el proceso de fermentación alcohólica pueden clasificarse en 2 grupos. El primero es las materias primas que contienen azúcar y el segundo es las materias primas que contienen almidón, que pueden hidrolizarse dando azúcares por medio de enzimas. Para que la fermentación alcohólica sea 100% efectiva, hay que tener en cuenta el control en ciertos factores como la temperatura, el pH y la concentración de oxígeno, ya que estos influyen directamente en el desarrollo de las levaduras y su efecto no siempre puede ser positivo. Es decir, que si no se tiene un control adecuado, puede afectar el comportamiento general del sistema celular de las levaduras, alterando pues a su vez las características no solo físico-químicas, sino sensoriales del producto final. En cuanto a la influencia del pH, existe una dependencia de la velocidad de crecimiento con el pH, dado que el funcionamiento de los diferentes componentes intracelulares y extracelulares se ven influenciados por los valores de pH. En función de esto se ha demostrado que las bacterias, por ejemplo, desarrollan un trabajo óptimo en un rango de pH de 6,5 a 7,5, mientras que las levaduras prefieren un ambiente ligeramente más ácido entre un 4,0 y 5,0. En cuanto a la influencia de la temperatura, la mayor parte de los microorganismos de uso industrial, es decir, estos que pertenecen al género mesófilos, van a alcanzar un máximo de resistencia en los 47 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar cuando se supere este límite? Pues se va a generar una rápida caída de velocidad de crecimiento, es decir, que esto se relaciona directamente con la energía de activación que prevén esta velocidad de muerte y de esta manera se incrementará más rápida que la del crecimiento. De este modo, pues para que el óptimo uso de estos microorganismos está entre un 30 a un 45 grados centígrados, rango en el cual la velocidad de crecimiento se mantiene prácticamente constante. En cuanto a la influencia de oxígeno, pues pese a que la producción de etanol se desarrolla dentro del proceso anaeróbico, la presencia de oxígeno permite el mantenimiento de la viabilidad celular al final de la fermentación. Lo que busca esta adición de oxígeno es mejorar la síntesis de biomasa, es decir, que busca incrementar la tasa de fermentación. En promedio, se emplea una concentración de 5 a 10 miligramos por litro al final de la fase de crecimiento. Y hay que tener en cuenta que si no se tiene un control adecuado de esta concentración, se va a afectar por completo la calidad del producto final. En cuanto a los microorganismos asociados a la fermentación alcohólica, encontramos que son de 3 tipos, que son las levaduras, las bacterias y los mohos. Dentro de los que más se destacan son las levaduras, ya que son los microorganismos más utilizados para la producción de etanol. Estas levaduras son cuerpos unicelulares que están presentes de forma natural en algunos alimentos como las frutas, los cereales y algunas verduras.
Estos son organismos que pueden desarrollar sus funciones biológicas sin necesidad de oxígeno. Dentro de las levaduras, las que más se desarrollan en esta fermentación son de tipo Saccharomyces, que son las que influyen en los diferentes tipos de levadura y tienen la capacidad de fermentar pues varios carbohidratos. Por un lado tenemos Estas son algunas características de las levaduras Saccharomyces. Por un lado tenemos que están presentes de forma natural en algunos productos como las frutas, los cereales y verduras. Estos microorganismos son muy importantes dada su capacidad de descomponer o transformar sustancias en otras. Su crecimiento está dado por la presencia de etanol. Estos microorganismos son los que se denominan organismos anaeróbicos facultativos, es decir, que pueden desarrollar sus actividades biológicas en presencia de oxígeno y tienen una alta capacidad fermentativa. Estas son algunas levaduras que son utilizadas industrialmente. Por un lado tenemos a las Saccharomyces cerevisiae, que como pudimos observar en la diapositiva anterior, esta es la responsable de gran parte de la fermentación alcohólica. Se desarrolla dentro del mosto de la cerveza. También es importante para la fermentación del vino y del pan. Por otro lado tenemos a las Saccharomyces ellipsoides, que es una de las levaduras más activas en la vinificación. Fermenta glucosa, sacarosa y maltosa. Las Saccharomyces epiculaptus también son importantes en la fermentación del vino, de la sidra y, según la literatura, solo fermenta glucosa. Ya para finalizar tenemos a las Saccharomyces carbapenesis, que son importantes y se desarrollan en el mosto de la cerveza también. Fermentan glucosa, maltosa y sacarosa. Pues cabe resaltar que hay más tipos, pero estas son como que las que más se utilizan. Los microorganismos que se emplean con menor frecuencia son los mohos, puesto que su poder fermentativo es muy bajo, pero se utilizan para la elaboración de ciertos vinos, y dentro de la especie que se utiliza son los Clueromyces. En cuanto a las bacterias en la fermentación alcohólica, encontramos a la especie Simomonas mobilis, que es la especie que posee pues una alta resistencia a concentraciones muy elevadas de etanol y azúcar. Dentro de las ventajas que encontramos en la fermentación alcohólica es que los productos que se obtienen al finalizar esta fermentación son utilizados para la elaboración de otros productos, tales como la cerveza, el vino, el pan, bebidas destiladas, salsa y entre otros. También que ayuda a la conservación de los alimentos, permitiendo que se conserve por más tiempo. Que inhibe también la presencia de microorganismos patógenos, es decir, estos microorganismos que pueden generarle daño al alimento. También inhibe las toxinas presentes entre la microbiota normal del alimento y o producto a procesar. De las desventajas, encontramos que sí pueden haber pérdidas de nutrientes y se pueden recibir cambios en su estructura original. Por otro lado, también pueden haber pérdidas de las propiedades organolépticas originales del alimento. Ahora hablaremos un poco del proceso de fermentación alcohólica en la industria cervecera. Para la elaboración de la cerveza se divide en dos procesos principales. El primero corresponde a la conversión del almidón de un cereal en azúcares fermentables por acción de las enzimas que se encuentran presentes en la malta. Y por otro lado, la fermentación alcohólica de los mismos por la acción de la levadura. Para ello hay que tener en cuenta que los 6 ingredientes básicos que por regla general intervienen en la elaboración de la cerveza son pues la malta, el agua, el lúpulo, que se encarga de estabilizar la espuma, la levadura, que es la encargada de transformar mediante fermentación los glucósidos y los aminoácidos en alcohol etílico y dióxido de carbono, los grits y el azúcar, que es el que se adicionan en la fase de ebullición para aumentar la cantidad de alcohol en el producto final. En cuanto al proceso de elaboración, todas las cervezas se elaboran mediante los procesos descritos generalmente, que se dividen en 3
principales fases. La primera es la obtención del mosto de la cerveza, el segundo la fermentación de la cerveza y el último el envase y el embotellado. En las conclusiones de conservación de alimentos por estos dos tipos de fermentación encontramos que las pérdidas de nutrientes durante el proceso fermentativo son muy escasas. Por otro lado, lo que busca estas fermentaciones son bajar el pH de los alimentos ricos en hidratos de carbono, así generando un efecto inhibidor sobre el deterioro de los alimentos. Por otro lado, tenemos que el desarrollo de los microorganismos beneficiosos inhibe el desarrollo de microorganismos putrefactos. Bueno, seguimos con la fermentación acética. La fermentación acética es un proceso químico mediado por la acción de un grupo de bacterias pertenecientes al género Acetobacter. Mediante este proceso, estas bacterias actúan sobre el alcohol etílico o etanol, oxidándolo, obteniendo productos finales, ácido acético y agua. Este es un proceso que reviste una gran utilidad desde el punto de vista industrial, ya que su producto principal tiene diversos usos en distintas áreas, como la médica, farmacéutica y gastronómica. Bueno, ya para hablar un poco de historia, la primera característica de la fermentación acética es que es muy antigua. Se descubrió accidentalmente al dejar una botella de vino abierta expuesta al aire. Los romanos y los griegos lo usaban diluido en agua como bebida refrescante y también con fines medicinales, como la desinfección de heridas. Con el tiempo se empezó a asociar este líquido con los alimentos, ya que, gracias a su naturaleza ácida, conservaba los alimentos durante periodos más extensos e impedía que se reprodujeran microorganismos que pudrieran los alimentos. También se empezó a usar como condimentos en los alimentos, ya que su sabor fue altamente aceptado. Reacción de la fermentación acética. Bueno, para entender muy bien, tenemos que tener claro que la fermentación acética viene de la fermentación alcohólica, ya que utiliza como sustrato el principal producto de la fermentación alcohólica, que es el etanol. Entonces podemos observar una glucosa, que al transformarse por la glucólisis da un ácido pirúvico y se forma el etanol, como ya lo vimos más detalladamente atrás en la fermentación alcohólica. Entonces, el etanol más las bacterias acetobacter forman más la entrada principal de oxígeno. Hay que tener muy claro eso. Para que esta reacción se dé, hay una entrada de oxígeno, o sea, una aireación, para que esta reacción sea posible, y se obtienen dos productos que son el ácido acético más agua. Las bacterias que realizan el proceso de fermentación acética pertenecen al género Acetobacter, el cual debe su nombre a la propiedad que tiene de oxidar el etanol a ácido acético. Este es un género que abarca muchas especies, un total de 17, de las cuales la que más se utiliza para la producción del ácido acético es la Acetobacter aceti. Esta es una bacteria gram negativa y pertenece al grupo de los bacilos, ya que tiene forma de bastón. Para su desarrollo requiere de ciertas condiciones como por ejemplo la presencia de oxígeno, una temperatura promedio de 30 grados centígrados y un pH de 6.0. Bueno, para dar un ejemplo tenemos las Acetobacter sp. Su morfología son bacilos o bacilococos. Se agrupan en colonias lisas o rugosas, son gram negativas y presentan una pigmentación gris. Su metabolismo es aerobio, su fuente de energía son las reacciones de oxidación y reducción. Presentan la capacidad de utilizar alcoholes como fuente de carbono y energía. Entonces, para este caso, como la fuente de carbono son tanto el ácido acético como el etanol, ambos deben estar presentes para el óptimo crecimiento del acetobacter, los cuales serán oxidados hasta CO2 y H2O. La producción de ácido acético por estas bacterias las hace extremadamente acidófilas. Estas bacterias presentan una tolerancia a altas concentraciones de ácido, un bajo requerimiento de nutrientes y una capacidad de metabolizar el ácido acético para que no ocurra la sobreoxidación. Estas especies se encuentran principalmente en el aire y son ubicuos en la naturaleza. Bueno, para hablar del proceso tenemos que tener claro que el sustrato de la fermentación acética es el alcohol etílico, presente en el vino o la sidra. Sin embargo, también se encuentra de forma natural en frutas y flores que emplean la volatilidad de este compuesto para atraer sus polinizadores o dispersores del fruto.
La transmisión del alcohol etílico en ácido acético se lleva a cabo en la bacteria mediante una cadena de 3 enzimas. Estequiométricamente hablando, estas bacterias son capaces de producir un mol de ácido acético por cada mol de etanol presente en el medio, por lo que su eficiencia es enorme. El primer enzima, llamado alcohol deshidrogenasa, tiene como sustrato el alcohol etílico y lo transforma en acetaldehído. Durante este paso del metabolismo del etanol, se elimina un hidrógeno del etanol que pasa a reducir al NAD, una molécula de almacenamiento de energía. De esta manera, el alcohol, al perder un hidrógeno, se oxida, es decir, el balance oxígeno-hidrógeno de la molécula tiene al oxígeno. En este proceso, el NAD queda reducido a NADH. Este paso supone una vuelta atrás, pues el paso del acetaldehído a etanol forma parte de la fermentación etílica que llevan a cabo otras bacterias. En el segundo paso, el metabolismo del acetaldehído es hidratado. Para ello, la bacteria emplea una molécula de agua, convirtiendo el acetaldehído en acetaldehído hidrato. Finalmente, en el tercer paso, para la obtención del ácido acético es una segunda oxidación. Esta se lleva a cabo mediante la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que libera otra molécula de hidrógeno que será captada por otro NAD y producirá una molécula de ácido acético. Siguiendo, factores para que la fermentación acética sea óptima. Como pudimos ver en toda la explicación anterior, hay algunos factores que hacen que esa fermentación se dé de forma adecuada. Entonces, tenemos acá el primero, que es el pH. Como escuchamos, las bacterias Acetobacter crecen en un medio ácido, pero no cualquier rango. Es de 5.0 a 6.5, ya que la sensibilidad de los microorganismos a otros valores en pH es inadecuada. Este pH debe estar en este rango para que el crecimiento y la activación de estas bacterias se dé. Aireación. Bueno, como pudimos escuchar, a diferencia de las demás fermentaciones, la fermentación acética tiene una diferencia y es que necesita oxígeno en el medio para que ésta se dé. Entonces, ¿qué pasa? La aireación debe ser de buena calidad, debe tener una alta pureza y este proceso no debe ser interrumpido. Recordemos que el oxígeno es muy importante en esa fermentación, ya que es lo que hace posible que se dé, pues las bacterias necesitan un oxígeno generoso para su crecimiento y actividad. Temperatura. Es viable entre 28 a 33 grados centígrados. La velocidad de producción varía en función de la temperatura, o sea que a mayor temperatura aumentan las pérdidas de alcohol y productos volátiles y en menor temperatura aumenta la pérdida de ácido acético. La densidad de población bacteriana es también un factor importante. Las poblaciones numerosas se tienen que dar en el menor tiempo posible, deben ser de una población una cepa específica, las conversiones deben ser rápidas del vinagre y deben depender de las condiciones del proceso, especialmente como ya lo dije, del oxígeno y la temperatura. Otro factor importante son las concentraciones de etanol, ya que las altas pueden provocar inhibición en el crecimiento de las bacterias ácido-acéticas y los valores superiores a 50 gramos por litro influyen negativamente en la velocidad de acetificación. Por otro lado, los valores muy bajos en la concentración de etanol pueden tener un efecto sobre la viabilidad celular, dependiendo de la acidez del medio. Si el etanol baja a valores inferiores de 0,2% en volumen, se corre el riesgo de que el ácido acético formado se oxide completamente a CO2 y H2O y consecuentemente habrá pérdidas en el rendimiento. Por otro lado, la concentración de ácido acético es un factor importante que hay que controlar, ya que este ácido no disociado puede generar problemas a nivel celular, puesto que atraviesa la membrana celular afectando los procesos de transporte y procede a generar niveles tóxicos del anión, provocando un aumento de acidez a consecuencia de que se disocia en el interior de dicha célula. Algunos controles de concentración de ácido acético son adaptación gradual al medio, es decir, tolerancia,
y debe existir transferibilidad de las bacterias acéticas frente al producto principal de su metabolismo, es decir, una aceptación a la sensibilidad. Aplicación de la fermentación acética para la conservación de alimentos. Principalmente tenemos los encurtidos. Son alimentos que se conservan en un medio líquido. Tenemos un ejemplo en la imagen que vemos acá. En ninguno de los tipos de encurtidos, la acidez del medio de cobertura puede ser inferior al 2% de ácido acético. Tenemos los salados, que contienen 3% de sal y 5% de vinagre. Tenemos los dulces, que tienen 3% de sal, 5% de vinagre y de 2 a 10% de azúcar. Y tenemos los ácidos, que tienen 5% de vinagre. Encontramos dos clasificaciones de encurtidos, que son los fermentados, que son alimentos que han pasado por un proceso de fermentación por medio de bacterias, y de esta forma se induce el acidificado de las verduras. Por ejemplo, tenemos los pickles o los pepinillos fermentados, que son pepinillos que se conservan en el vinagre, son los encurtidos tradicionales. O también encontramos los encurtidos no fermentados, pueden ser hortalizas no fermentados a las cuales se les adiciona vinagre. También pueden llevar variantes como el aceite frito, las especias como laurel y pimienta, o en otras ocasiones también se le adiciona vino. También es utilizado como conservador natural, ya que en la mayonesa, la salsa picante, la mostaza, el ketchup y la salsa de tomate son preservados con vinagre. El vinagre es ampliamente utilizado en la industria alimentaria por tener la propiedad de reducir el pH de los alimentos para evitar el crecimiento de bacterias. Su sabor también ayuda a mejorar el de los alimentos que se preservan, evita el crecimiento de hongos, desinfecta los equipos que se utilizan para procesar alimentos y neutraliza los malos olores característicos de ciertos alimentos. Bueno, ya aquí tenemos el producto en sí estrella de la fermentación acética, que es el vinagre. El vinagre es generalmente utilizado como agente aromatizante de los alimentos, pero también puede ser utilizado como conservante natural. El efecto antimicrobiano del vinagre sobre saprófitos y microorganismos patógenos ha sido investigado por varios investigadores, y esto concluyó que el vinagre es una solución eficaz para inhibir una variedad de patógenos transmitidos por los alimentos. Además, los vinagres son utilizados tradicionalmente como conservante de alimentos por muchos países debido a su capacidad para retardar el crecimiento microbiano. Bueno, para concluir, podemos decir que la fermentación alcohólica y la fermentación acética cumplen un papel muy importante en la industria alimentaria, inhibiendo el crecimiento microbiano, ya que, como vimos en la exposición, todos los factores y procesos se juntan para alargar la vida útil de los alimentos. Además de esto, brindan mejores cualidades organolépticas, dan mejores propiedades nutricionales y disminuye su putrefacción. Muchas gracias por ver este video, esperemos que les haya gustado.